tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Estamos arrancando La Caja Negra. Estamos en vivo y en directo, 21:34, 17 grados la temperatura en Ciudad Capital. Dos temas tenemos para desarrollar el día de hoy. Nos centramos en Asunción, la capital del país. Hace exactamente ¿cuánto? 4 días, el viernes, todo lo que hemos padecido, no solamente los asuncenos, sino también ciudadanos de área metropolitana, la cantidad de lluvia, es cierto, ha caído en 30 minutos importante cantidad de lluvia y la cantidad de imágenes, de videos que hemos visto de la situación de desesperación, del caos en la ciudad. Y a partir de esa realidad, triste por cierto, empezamos a indagar y a preguntarnos qué es lo que se tiene que hacer, qué es lo que se dejó de hacer y principalmente lo que respecta a la administración municipal. Concejales sostienen que la actual administración tenía disponible 32.000 millones de guaraníes, 5 millones de dólares para trabajos de desagüe pluvial. ¿Por qué no se hizo? Pues independientemente de ese caso en particular, ¿por qué las otras obras anunciadas en Asunción no avanzaron? De eso vamos a hablar en el primer tema. Y el segundo tema tiene que ver con el tema ambiental, que es una preocupación y ya lo hemos tocado un par de veces acá en el programa. Tiene que ver con la situación de la basura, Cateura, sus alrededores, cantidad de vertederos clandestinos y ambientalistas hacen referencia, sobre todo ahora, como tuvimos la semana pasada, cantidad de lluvia caída, el río que crece, que se desborda. Hay un peligro de una catástrofe ambiental, toda esa basura que va a parar en esos vertederos clandestinos desembocan en el río Paraguay. ¿Qué es lo que se tiene para hacer frente a ese problema? El segundo tema que vamos a tocar hoy. Cintia Mora, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, reducimos esto a esos 5 millones de dólares que nos contaba un concejal Grau de Patria Querida, en materia de disponibilidad que tenía la municipalidad, sin embargo no se usó. ¿Se reduce eso o cuando encaramos este tema vamos mucho más allá? Tenemos un cronograma exactamente de en qué punto se encuentra la licitación para desagüe pluvial, que en julio del año 2016 fue anunciado por el propio intendente Mario Ferreiro. Hicimos un cronograma y al hacer el paso a paso de la licitación, que hasta hoy día no fue adjudicado, uno de los lotes por lo menos, te das cuenta del tiempo que perdió dentro del trámite burocrático en la Municipalidad de Asunción. Primero es eso, ¿por qué? ¿Cómo se explica que una obra tan trascendental para nuestra ciudad no haya tenido la prioridad que merecía? Punto 1. Y punto 2, ¿dónde está la plata? Si no se usaron esos 30.000 millones de guaraníes para esa obra, ¿dónde está la plata? ¿Se reprogramó? ¿Se usó para otro rubro? Eso sería bueno que nos expliquen. Preparamos un informe en relación a este tema. A la vuelta hablamos con el concejal colorado José Alvarenga. Mayo del año 2019. Autos amontonados, calles destrozadas, montañas de basuras esparcidas. Los sobrevivientes mirando alrededor desencajados, sin nadie a quien pedir ayuda. Sobrevivientes del caos, miles sin casa, con los pies y las rodillas en el agua. Pareciera una escena de una película de ficción, post-apocalíptica. Pero no, es Asunción después de una tormenta. Las inundaciones nos golpean año tras año sin que ninguna solución estructural o de fondo se plantee de una buena vez. Esta tragedia recurrente, sin importar los cambios de gobierno y funcionarios, se convierte en un caldo de cultivo para los oportunistas de siempre. El drama sigue siendo el mismo y las actitudes siguen siendo las mismas. ¿Qué nos falta para vivir en una ciudad que sea mínimamente habitable? El problema es falta de dinero. ¿De cuánto dinero? ¿Es falta de gestión? ¿O se trata simplemente de falta de verdadero patriotismo? Aquel patriotismo que va más allá de izar banderas tricolores en los entes públicos y lucir pomposas escarapelas en fechas patrias.
Basta con analizar la situación actual de una obra emblemática y cientos de veces prometida, el desagüe pluvial para Asunción. Hasta hoy, la obra sigue siendo solo una promesa inserta en discursos, papeles y engorrosos procesos licitatorios. El 12 de julio del año 2016, la Municipalidad de Asunción anunciaba en conferencia de prensa que llamaría a una precalificación internacional de consorcios para la ejecución del proyecto de drenaje pluvial para la ciudad. Se trataba del paso previo que luego habilitaría el llamado a licitación con financiamiento del oferente en el marco de la Ley número 2051 de Contrataciones Públicas. Esta convocatoria se realizaba por primera vez en el Paraguay. El anuncio lo realizó el intendente de Asunción, Mario Ferreiro, en compañía del ingeniero Max Rejalaga, en aquel entonces director general de gabinete, y del ingeniero Samuel González, director general de obras. Con estas obras se podría cubrir el 65% del desagüe pluvial de la ciudad, que actualmente solo cuenta con el 20% de cobertura en ese servicio. La inversión prevista alcanzaba los $90 millones. El proyecto mencionado tuvo que ser dividido en lotes. Para el primer lote se presentó una sola firma, la empresa 8A de Luis Petengil, que tendrá a su cargo canalizar las aguas pluviales de las cuencas de la ciudad que existen en zonas de Aviadores del Chaco, España, Bartolomé de las Casas, Santo Domingo, entre otras. Para el lote 2, ninguna empresa se había presentado en la primera etapa, por lo que se tuvo que volver a iniciar el llamado. Respecto a la licitación, el oferente debe traer la fuente de financiamiento con un esquema financiero y la Municipalidad de Asunción tomaría esa deuda por los próximos 15 años. Llama la atención el tiempo excesivo que demoró la municipalidad para darle trámite al proceso licitatorio. De acuerdo a los datos obtenidos por la Caja Negra, el 22 de septiembre de 2016 se entregaron las ofertas de precalificación. Recién el 18 de mayo de 2017, 8 meses después, comunicaron a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. La apertura de sobres se realiza el 29 de mayo de 2018, un año después. Esta apertura fue comunicada recién a Contrataciones Públicas el 21 de agosto de 2018. En enero del año 2019, la municipalidad remite a una consulta a Contrataciones Públicas en modo general sobre cuestiones referidas a licitaciones con financiamiento. La misma fue respondida en marzo de 2019. La consulta se debió a protestas por parte de un ente financiero acerca de la imposibilidad del municipio de adquirir deudas por montos millonarios. ¿Cómo se explica que una obra tan trascendental para la ciudad esté atascada en los procesos burocráticos del municipio? Mientras la burocracia se adueña de los proyectos en Asunción, la realidad más desnuda y descarnada se exhibe con los números. 11.422 familias desplazadas de sus hogares. El promedio de integrantes por familias es de 3,2. Considerando el número de familias desplazadas, serían al menos 36.550 personas damnificadas. Necesitamos de los verdaderos patriotas, que abracen la causa, que hagan de las promesas una realidad y no de los que aparecen fugazmente cuando acaba el raudal. Bueno, el informe es bastante completo. ¿Por dónde empezamos, Cintia? Antes le saludamos al concejal José Alvarenga, concejal Colorado. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Jorge. Muy buenas noches, Cintia. Muchas gracias. Gracias, concejal, por venir. Por la invitación y un saludo a todos los televidentes. Yo decía el otro día, ¿vale tirarle toda la responsabilidad de este problema sobre Mario Ferreiro? No estamos hablando de una acumulación de otros gobiernos que no hicieron lo que tenían que hacer y hoy como él es el intendente, centramos la responsabilidad en él. Yo creo que eso es parte de un discurso que a todos los que les toque ser administradores y se encuentren con problemas que no puedan resolver, incluso
en muchos casos habiendo mentido, digo bien, en propuestas electorales, les pasa, ¿verdad? A todos seguramente les pasa. Si bien los problemas estructurales de la ciudad datan ya de hace tiempo y no precisamente de ahora, esto tiene solución y tampoco tiene un signo político nomás como responsable, como siempre quieren adjudicar, ¿verdad? Por sobre todo a los de mi partido, ¿verdad? Pero muchas veces tal vez le falte un poco de reminiscencia sobre las otras administraciones, porque convengamos de que estuvo también Filisola, que estuvo también Burt, y yo creo que son más puntos los que se deben abordar cuando vamos a buscar responsables, ¿verdad? Habiendo tantos actores y habiendo números que se deben de manejar muchas veces, pero por sobre todo cuando mentimos al elector, ¿verdad? Uno no puede decir sabiendo todos los problemas de fondo que trae una ciudad que va a estar solucionando en 10 días todos los baches, por ejemplo, porque estaría mintiendo al elector, ¿verdad? Yo decía también sobre este tema, por supuesto el viernes por la tarde nos desesperamos todos, y con justa razón después de ver estas imágenes que ahora con el tema del teléfono todo el mundo capta, ¿verdad? Sí. No es que solamente ahora sucedió esto, ¿verdad? Siempre sucedió, convengamos, ¿verdad? Yo inclusive comentaba el domingo en un artículo en La Nación que se hizo viral una fotografía, diciembre de 1969, en la esquina del emblemático Bar San Roque, cantidad de agua, vehículos también arrojados por el agua sobre la vereda, etcétera, etcétera. Y acá hay una realidad, cómo nos comportamos nosotros. Son los temas recurrentes. Se fue la lluvia, se fue el raudal y ya estamos con la pelota, con el fútbol, con todo respeto al fútbol. Me encanta el fútbol, pero digo nomás, nos distraemos, ¿verdad? Muy rápidamente, y dejamos de vuelta de ocuparnos de un tema que afortunadamente no hubo víctimas fatales. Yo, después de ver esas imágenes del viernes del raudal, voy a decir, pues, ¿cómo que no murió nadie, verdad? Increíble. Increíble, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué es lo que falló cuando se habla, por ejemplo, del dinero disponible? ¿Dónde se falló? La Junta Municipal acompañó, aprobó, se dio en las trabas, en las protestas. Enseguida vamos a escuchar lo que dice el director de Obras de la Municipalidad. Dice que en septiembre van a empezar los trabajos. ¿En dónde se falló en esto, concejal? Bueno, inicialmente, para llegar al... Puedo retrotraerme antes. Hoy la intención es de llegar al 60% del desagüe pluvial con esta licitación, que se dividieron en otros lotes y se está hablando de 30.000 millones que en principio forman parte de lo que sería el reembolso que debía tener, te paso así rápido, constituyen parte de los fondos reservados para la devolución de la inversión, porque estas son inversiones de financiamiento propio que la empresa tiene que conseguir y luego el municipio pagar durante 10 años. El problema fue, según Intendencia, porque nosotros, incluso algunos concejales, no contamos con todos los números, a pesar de pedir reiteradamente, esos números no nos dan. Forma parte de uno de los lotes también en el que se fue dividiendo y según las otras informaciones que tenemos es de que se declaró desierto también porque hubo una sola empresa que se presentó. No obstante, a mí me gustaría abordar algunos temas también trascendentes cuando hablamos de lo que es desagüe pluvial, desagüe cloacal, la responsabilidad que hay también y todo lo que deriva ya después de eso. Convengamos de que tenemos 20% de cobertura en Asunción de desagüe pluvial. Tenemos 70% de desagüe cloacal que corresponde a la ESAP. Esos 70% están, que representa Asunción, la superficie de cobertura de desagüe cloacal, tiene un 25% otra vez que está conectado a la red pluvial, que anteriormente, desde 1997, desde el 70 hasta el 97 se encargaba la Corposana. Luego del 97 hasta el 2010 hubo una ley, la ley 3952 del 2010, es la que otorga esta facultad a los municipios. Y en todo ese tiempo, desde el 97 hasta el 2010, quedó como tierra de nadie, solamente la Corposana hacía esos trabajos. Y evidentemente nos encontramos ante un problema de infraestructura, porque esto también nos da la problemática con los baches, por ejemplo. Para tener una pavimentación nueva, correcta, y corregir el 65% de las calles
que tenemos en mal estado se necesita aproximadamente 80 millones de dólares. Nosotros dentro del presupuesto destinado para eso, dentro del presupuesto total, tenemos 12,5 millones de dólares anuales. Pero convengamos de que también tengamos los 80 millones de dólares. Aunque pavimentemos todo, el problema sigue estando abajo. Y no solamente en la elaboración de esa estructura, sino que también en el mantenimiento. Por eso hay algunos puntos que no cierran tampoco acá, teniendo en cuenta que son desagües pluviales que habían realizado la administración anterior, pero que sin embargo no se hizo el mantenimiento, por eso también colapsaron en algunos puntos, independientemente a la lluvia que fue inusual y que cayó con mucha fuerza. Claro. Concejal, sobre el punto nomás, desde julio del año 2016 hasta hoy, esa licitación sigue sin adjudicarse. Exactamente. Y ahí es donde nos perdemos. ¿Por qué se perdió tanto tiempo? ¿Qué iniciativas tomó la Junta Municipal para acelerar esto o solicitar informes? ¿Se hizo Nosotros algo? dependemos de lo que ellos envíen, ese es el problema. Nosotros también dependemos de lo que ellos envíen y del proceso como ellos cumplan, ¿verdad? Porque a diferencia del Ejecutivo Nacional, en nuestro caso pasa por 3 aprobaciones que tenemos que dar nosotros y no como es el Ejecutivo que solamente pasa por una etapa, ¿verdad? Yo no sé y no encuentro la razón del por qué se ralentizan tantos, independientemente a que tiene que pasar varias veces por nosotros, sea tan lento esto. Ahí sobre el punto... Porque yo creo que falta más voluntad política y menos descuido. Sobre el punto, ¿qué fue lo que dijo el otro día con Cintia? Sé que hablaste leí hoy con el colega Benjamín Livieres. Con el hecho primero... Sí, Oscar Rodríguez. Oscar Rodríguez, el presidente de la Junta Municipal, él te dijo que en realidad esto se trabó porque contrataciones públicas había frenado el proceso. Así Después es. hablaron con Pablo Sey, director nacional de contrataciones públicas, y dijo, nosotros no tenemos esa atribución para determinar si el monto, 90 millones de dólares, es demasiado y no pueden hacer una licitación. Sí. El presidente de la Junta Municipal, Oscar Rodríguez, mintió. Porque lo primero que le aseguró es que era responsabilidad de contrataciones públicas responder ciertas consultas que supuestamente se hicieron desde la municipalidad y que tardaron en responder. Al consultarle lo mismo a Pablo Seid, él nos envía el cronograma, el paso a paso de esta licitación, y los que en todo momento tardaron en enviar las respuestas o informar era la Junta Municipal, la Intendencia en este caso, ¿verdad? Hay un pase de pelota. Lo cierto y lo concreto es que es responsabilidad de la Municipalidad de Asunción. Del Ejecutivo Municipal. Del Ejecutivo Municipal, exactamente. Nosotros simplemente revisamos los números como contralores y aprobamos en consecuencia conforme a los requisitos que ellos envían, porque el órgano ejecutor es la Intendencia, lógicamente, a través de sus brazos ejecutores que tienen que continuar con todo Pero ese ya llamado. se sabe, el otro día estaba el exdirector de obras, Samuel González. González. Sí. Ya se sabe qué es lo que se tiene que hacer. Sí. Hasta se tiene la plata. En eso no hay discusión. Sí. Ya sabemos lo que se tiene que hacer y ya tenemos la plata. O sea, Claro que hay, exactamente. Pero no solamente en esa área, en todas. Si vos tenés 233 millones de dólares y hasta la fecha, en un promedio, se ha ejecutado 61%, representaría ese 40% está disponible, pero no se usa. Pero para todas las áreas, no solamente para este ambicioso proyecto, que es uno de los proyectos bastante ambiciosos de subir del 20% hasta más del 60% del desagüe pluvial. Claro, y acá es que... Y todo esto, discúlpame, Sí. Jorge, que te interrumpa, todo esto hay que tener en consideración. El número de habitantes, la cantidad de efluentes que hay también y cómo va esto, porque todo esto va sin tratamiento. Todo el desagüe cloacal, todo esto va sin tratamiento y esa agua que contaminamos es la misma que sale en nuestros grifos, ya supuestamente tratada, lógicamente no quiero adentrarme en eso, pero todo esto también va sin planta de tratamiento, todo esto también se vincula con los vertederos clandestinos, los 58 arroyos que tenemos están entubados, la mayoría con desagüe cloacales clandestinos, todo esto va así. Asunción totalmente está demasiado atrasada en materia de infraestructura en la región. Yo decía el otro día, hoy incluso me pasaron un video, no tuve tiempo de pasar. ¿El de Tokio? No, no es El de Corrientes. No, un video de un ciudadano asunceno, aprovechando el raudal y tirando la basura. La basura. ¿A qué voy con ese tema? Y cierto, hay una responsabilidad ciudadana, ¿verdad? Pero es determinante el hecho de que tampoco nosotros hacemos nuestra parte, digo, ciudadanos. Sí, sí. Y no hay desagüe pluvial que te aguante
si eso está taponado. Eso veíamos la fotografía después del trabajo al día siguiente que hacen los funcionarios de la municipalidad y tomaron fotografía y vi algunas que incluso el intendente compartió, una cantidad de basura dentro de esos tubos, ¿verdad? Entonces, cuando hablas de que se tiene que hacer también mantenimiento, te referís a que ese mantenimiento debe pasar por la limpieza permanente, no sé en qué tiempo de esos tubos. Por más de que hagamos esa pluvial, si tira basura, no va a servir. Tiene que tener un mantenimiento, sí, a eso también refiero, porque se manejan muchas hipótesis, se manejan muchas versiones, pero finalmente nadie tiene la certeza, el ciudadano no tiene la certeza de que efectivamente eso sea cierto. Pero me limitaría yo a usar algunas premisas lógicas para sacar conclusiones. Te decía anteriormente que la zona de Telefuturo donde colapsó, la zona del centro donde colapsó, son desagües pluviales nuevos, tal vez no tuvieron mantenimiento. Después responsabilizaron a la cooperativa universitaria. La cooperativa universitaria desmiente esto y pone a disposición todo su circuito cerrado de cómo ellos tratan eso, cómo estaba limpio eso. Entonces nos encontramos ya con una incertidumbre en esas versiones, ¿verdad? Eso por un lado. Por otro lado, tenemos que manejar algunos números. Asunción produce 800 toneladas de basura al día. El 20% de los ciudadanos no recibe recolección. Sumarle a eso los pequeños puntos de acopio en toda la ciudad de basura y los vertederos clandestinos, ponerle que un gran porcentaje ese viernes todavía no tuvo recolección. Vamos a subir a eso a un 30 o un 40%, de ese 20 que no recibe, un 30 o 40% de basura. Representan aproximadamente 350 toneladas de basura que ese día pudo taponar todo. A todo eso le sumamos de que en efecto sí, a la gente le falta educación, no solamente a la Asunceno, tal vez la Asunceno cuide más incluso la ciudad, pero no deja de ser puerco como se dice, y tampoco es toda su responsabilidad, porque vienen aproximadamente 1,5 millones de personas al día entran a nuestra ciudad, y que no son asuncenos que también ensucian, que nosotros también tenemos que cubrir ese 20% que decís que no recibe en Asunción la recolección de basura. Pero no, y a eso iba, justamente. Con toda esa gente, con toda esa basura que hay, ¿de quién es responsabilidad esa recolección? Que tapa también los sumilleros. En efecto, sí, la gente... ¿Del municipio? Claro. En efecto, la gente desperca, sí, bien. Pero todo eso que no se recolecta, todo eso que va, todo eso que está en la calle, que también arrastró el raudal, y la gente también tiró, o sea, responsabilidad de todo, de arriba abajo y todo. Claro. Pero ¿quién es el encargado de eso? El municipio. Y yo hago un paréntesis. Por eso yo creo que no es determinante solamente la culpa del ciudadano, todos. Claro, pero ahí ya que estamos para no solo reducir culpas, ¿verdad?, en este tema, sino enfrentar el problema. Cuando, por ejemplo, es responsabilidad del municipio, eso es categórico, ¿verdad? De hecho, están las tasas que pagan el Asunceno, ¿verdad? Por servicios que no reciben tampoco. Por servicio, convengamos que no recibe. Pero ahí yo digo, Augusto Wagner, tu colega liberal, concejal, hace muchos años está en la Junta Municipal, pasó un dato el otro día. Varios ministerios, el Congreso, incluso la Presidencia de la República, desde el 2014, 15. Yo leí 2014 que dijo él, ¿verdad? O si me decías 2015, hasta ahora, debe 40 millones de dólares en concepto de tasas. Uno destinado a recolección de basura y lo otro a reparación de pavimentación. Entonces yo digo, qué difícil debe ser también, ¿verdad? No estoy justificando, pero para un municipio que tiene una sobrecarga de funcionarios, que me dicen que creo que ya pasaron los 8.000, tener esa carga pesadísima encima y aparte tener estas cuestiones de una deuda de instituciones públicas arrastrada de 40 millones de dólares que tener que destinar a una cuestión básica, basura y pavimentación de calle. Y después lo otro, cuando vos te encontrás en el municipio, digo, le va a pasar al próximo intendente que vamos a elegir el próximo año, va a tener el mismo problema. Vos querés hacer cosas y te encontrás con la mano atada en materia de falta de recursos. Presupuesto. Elaborás un proyecto que tiene que ver con la gestión tributaria, que podemos estar de acuerdo o no,
pero era por lo menos una idea para ver si se mejora la recaudación y sincerar la situación de la ciudad con aquella vieja historia de que en realidad sigue figurando un baldío y vos te vas a encontrar un edificio de 6 pisos, ¿verdad? Exactamente. Entonces no hay un sinceramiento a la hora de tributar. Entonces esas son cuestiones que no sé cómo tiene que ser ya ahora. Yo decía también el otro día, tenemos que hacer un pacto antes, o estos son los temas que tenemos que discutir con el candidato a intendente, más allá del discurso de que queremos una ciudad muy linda, habitable para todos, pero vayamos a lo concreto. Vos, José Alvarenga, querés ser, ¿te parece si me dijeron que querés ser candidato a intendente el próximo año? ¿Cómo vas a solucionar el problema del raudal? Pero de verdad. Entonces, si todos te votamos, lleva adelante ese proyecto. Porque ahí me dicen que Alvarenga tiene un proyecto, Mora tiene otro proyecto, y aparecen 5 proyectos, al final no hacemos ninguno. Por eso yo preguntaba hace rato. En esta administración, por lo menos, ya nos ponemos todos de acuerdo en cuál es el trabajo que se tiene que hacer. Porque el otro día, el ingeniero Samuel González me decía, no, acá nosotros antes de hacer el desagüe pluvial tenemos que controlar dónde nace Itaú y después dónde desemboca el Murica. O sea, yo digo, tenemos que ponernos de acuerdo y esto es patriotismo. Que insistimos y que en el informe mencionamos, ¿verdad? Estos son los temas que tenemos que... ¿Por qué? Porque vamos a pasar otro problema como el que tuvimos el viernes. Evidentemente va a pasar y ojalá no quiera, pero va a haber víctimas que lamentar. Y va a haber otro en la silla de Mario Ferreiro después. Va a haber otro intendente a quien echarle la culpa y a lo mejor nosotros estamos de vuelta acá haciendo un programa debatiendo sobre lo mismo, ¿verdad? Sí. Y los héroes se convierten rápidamente en villanos al momento de asumir. Lo mismo nos pasa con el Ejecutivo Nacional. Tenemos muchas veces 2 lunas de miel. Una desde que ganaste la elección hasta que asumí y otra después la otra luna de miel hasta los primeros 100 días de gobierno. Acá evidentemente nosotros tenemos mucho tiempo en el que los colorados fuimos respetuosos de los resultados. No pusimos el palo en la rueda en nada por poner nomás. Hemos otorgado todo lo necesario para beneficio de la generalidad, pero hay ciertos factores que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a abordar este tipo de debates, porque se tratan de números. Hablamos de que 48% de los contribuyentes nomás están al día, vamos a decir. Nosotros estamos hablando de un presupuesto de 233 millones de dólares. Tenemos nuestra recaudación en 161 millones de dólares. ¿Qué pasa ahí? Falta 70 millones de dólares. O sea, estamos trabajando en rojo. Cierto, hay entidades públicas que deben dinero, 40 millones de dólares, sumando más, haciendo más los números. 52% falta tenemos 48% de contribuyentes al día, quiere decir que falta un 52%. ¿Cuánto representa ese 52%? Si 48% están recaudando 160 millones de dólares, el 52% restante serían aproximadamente más, 180. O sea, ¿y cuánta es la evasión impositiva que hay? Una vez hablábamos de basura patológica, 1.400 generadores de basura patológica aproximadamente que no están tributando y tiene una disposición final distinta a la basura patológica que la basura común. ¿Qué pasa con eso? Son evasiones impositivas altísimas. Por ejemplo, la ley que señala, y con esto creo que vamos al corte, la ley que señala 150 guaraníes por cabeza de ganado faenado en la capital y en otros municipios de 3.600. ¿Cuánto de evasión hay ahí? Son problemas que se pueden solucionar. Tenemos que ponernos de acuerdo entre todos, inclusive. ¿Sí? Una cuestión más. El fin de semana tus colegas de tu mismo partido me decían que hay 8 votos para aprobar solicitar la intervención de la municipalidad. ¿Eso es así? Respondemos a la vuelta de la pausa, ¿sí? Ya venimos. Bueno, seguimos en la caja negra. Otro tema, Cintia, ya que estamos hablando de los dramas de Asunción. Yo digo, y algunos se van a enojar conmigo, pues son amigos míos. Te candidataste para ser concejal, ¿verdad? La gente te votó para ser concejal. Y resulta 2 años después sos candidato a diputado. Es una estafa para el elector. Coincido. Por más de que puedan argumentar un montón de cosas. Entonces,
Yo te voté para que sea concejal, esté concentrado en los problemas de Asunción. Le dejas a tu esposa como reemplazante. Todo es cuestión electoral. Incluso, y eso después le vamos a preguntar al concejal, ¿cuál es su posición sobre el tema de la intervención? Plantea una intervención del municipio de Asunción hoy, faltando 1 año y 2 meses, para que se vaya este intendente, a no ser que exista una cuestión alevosa y contundente de faltante de dinero. Pero ¿verdad? tampoco desde la Junta se puede seguir sosteniendo esa actitud pasiva de sí, pedimos pero no nos responden. No. Sí, pero ellos tienen el órgano de representación con facultades hasta de intervención y les corresponde. Les podemos hablar las causales de la intervención. Le vamos a intervenir porque tenía la plata y no usó. Pero hay muchas cosas. Bueno, por eso digo, tiene que haber elementos. Pues si el argumento para la intervención tenía $5 millones y no usó, me parece no hay causal de intervención. Eso no, pero Entonces, otras opciones sí. Por eso. Pero tenemos lo que dijo el director de obras de la Municipalidad de Asunción, Antoliano Benítez, en relación a este tema que estamos hablando. Y él menciona en esta parte de la entrevista, en septiembre de este año van a arrancar los trabajos para el desagüe pluvial. Anotemos, a ver. ¿Por qué demoramos en la contratación de estas obras? Porque, en primer lugar, nuestra intención era hacer 11 cuencas en la ciudad. Eso significaba una cobertura del 65% de la ciudad. No tuvimos mucha fortuna, hubo una sola empresa oferente que ofertó solamente por un lote. De esos lotes de 5 cuencas que abarcaban zonas, por ejemplo, la avenida Aviadores del Chaco, barrio Santo Domingo, Bartolomé de las Casas, Cuenca de la Católica. Ahora mismo estamos analizando esa posibilidad de ubicar desde el punto de vista financiero. Está bastante avanzada ya la evaluación de la oferta. Entiendo yo que estaría saliendo destinado a la Junta Municipal en máximo 1 semana, ¿verdad? A partir de ahí nosotros contamos que la Junta nos apruebe con la mayor celeridad posible, de manera que las obras puedan ser iniciadas en el menor tiempo posible. Si todo sale bien, estaríamos iniciando aproximadamente en el mes de septiembre de este año, ¿verdad? No puedo decir todavía los montos porque estamos en etapa de confidencialidad de la evaluación de ofertas, pero va a incluir posiblemente 2 cuencas importantes de la ciudad, ¿verdad? Y tenemos una reserva presupuestaria para este año justamente para generar la cuenta de fideicomiso de 11.500 millones. Eso nosotros no podemos tocar hasta que tengamos esta contratación, ¿verdad? Aparte tenemos unos ingresos de tasa de mantenimiento de desagüe pluvial y tasa por construcción de desagüe pluvial, que es una nueva tasa que se genera a través de la ley orgánica municipal, ¿verdad? Este año tenemos, en concepto de tasa de mantenimiento de desagüe pluvial, tenemos una previsión de ingreso de 8.400 millones y la tasa por construcción de desagüe pluvial una previsión de ingreso de 1.000 millones. Bueno, ahí está lo que dijo Antoliano Benítez. Claro, me está haciendo la lista, entre paréntesis, para seguir un poco. A ver. Tonia Buril, Arrey, Villarejo, ¿cómo es? Musculín, Hugo Ramírez, señor diputado, Dani Centurión, ¿verdad? Dani Centurión. Ullón, tenés el otro, Julio ¿verdad? Ullón. ¿Cuántos son ahí? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Martín Arevalo. Martín Arevalo, 7, Ah, ¿verdad? que entró. 7, casi la mitad de las cuentas son 24. 24. 30%. 30% tus concejales rajaron, ¿verdad? Entonces vos estás usando ese cargo como un trampolín, ¿verdad? Cuando tenemos estos problemas serios. Sí. Y después reclamamos por qué ustedes se quedaron solamente en la denuncia mediática, porque los concejales no fueron un poco más allá también, ejercer no solamente el rol de contralores, sino presión para que se hagan los trabajos, ¿verdad? Ahí convengamos la responsabilidad. Pero ¿qué le va a reclamar a esta Junta si el 30% de la Junta está concentrada en otras cuestiones, ¿verdad? No precisamente la de su rol de concejal, ¿verdad? ¿Me vas a responder, concejal, lo de la probabilidad de pedir una intervención? Yo creo que no hay que cerrarse. Y cuando hablamos de
de estas acciones, lógicamente tenemos que tener los argumentos necesarios. Que si bien la ciudadanía tiene un hartazgo considerable, muchos actores dicen sí, tenemos que sacar ya. Jorge decía, ¿con qué fundamentamos? No solamente se le puede hablar de la falta de ejecución ni nada. ¿Cuántos hechos de corrupción le vincularon? ¿Qué pasó con cuando, por ejemplo, me decían, ¿por qué muchos concejales se quedan pegados? Y es lo que yo no quiero. ¿Por qué nosotros que hacemos mucho trabajo vamos a estar pegados a esa incapacidad? ¿Qué pasó cuando le interpelamos al director de gestión ambiental por las licencias ambientales vencidas? La denuncia que hicimos antes que se incendie el abasto, después se incendió. Lo mismo pasó con la terminal. La aplicación de los 10.000 jornales de multa por mala disposición de residuos del abasto también fue denuncia nuestra. La comisión de investigación, en donde hoy el excontralor ya destituido, renunció, se le destituyó, etcétera, etcétera. Esa comisión, cuidando el bolsillo del contribuyente, había un perjuicio patrimonial eventual de aproximadamente 4 millones de dólares, constituimos también nosotros. Denuncias periodísticas, como decía Cintia en el corte, eso llegó esto a la fiscalía, hay una investigación abierta. Nosotros fuimos hasta el Poder Judicial. Nosotros fuimos hasta el Poder Judicial a corroborar que efectivamente hubo ese fraude. Todo eso luego desencadena en cómo terminó. O sea, desde nuestra posición buscamos cuidar el bolsillo del contribuyente, y también le citamos varias veces. ¿Acaso los 5 concejales que tuvimos cuando se le llamó a Mario por el escándalo de los audios, por ejemplo, los tuvimos ahí firmes? O sea, sin embargo, hoy tu colega Oscar Rodríguez me decía que el intendente cuenta con todo el apoyo de la Junta Municipal. Y yo creo que él habla por él, yo no voy a hablar de mis colegas. Colorado. Sí, mi correligionario es mi amigo. Somos del Movimiento Honor Colorado también. No obstante, yo no puedo hablar por los demás colegas, ¿verdad? No sé qué números manejaría el presidente, a quien respeto mucho, nos llevamos muy bien, y a quien siempre también le digo cómo vamos a hacer esto en algunas ocasiones, ¿verdad? Yo creo que él está administraría mejor esos números, no sé por qué generaliza, tal vez yo y otros tampoco podamos estar en esos números, pero tampoco tenemos una decisión hoy determinante de atropellar nomás eso, porque los colorados, como siempre decimos, somos respetuosos de los números, somos respetuosos del bloque, tenemos que actuar en bloque cuando tomamos una decisión, y ese bloque hoy yo no creo que esté afianzado, esos bloque 11 colorados no está lógicamente afianzado. Pero no creo que sean todos. En eso voy a disentir respetuosamente con el presidente. En Asunción es el reflejo de lo que pasa a nivel país también. Sí. La clase política, que tenemos el gobierno de Mario Abdo, una baja ejecución presupuestaria, bajísima ejecución presupuestaria. La recesión que se siente. No, pues digo nomás en el tema de ejecución presupuestaria. El domingo pasado en Caracas estaba nosotros Benigno López. Y él nos contaba que le dijo el expresidente de Colombia, Juan Manuel Santos, ¿qué tenés que hacer para que tus ministros rindan? Tenés que echar ministros. Cortar cabeza. Porque el problema no es falta de presupuesto, la plata está. Es ejecución. El problema es gestión, ¿verdad? El problema es gestión. Entonces, cuando en Asunción, por eso yo quiero hacer incluso una especie de campaña a partir de ahora, el siguiente candidato, o el que se va a postular para Asunción, tiene que haber un compromiso más serio, en el sentido de que, más allá del bello discurso, por cuestiones puntuales, y una vez que llegas, tenés que hacer y atropellás. Porque si lo vas a hacer recién ahora, como nos decía el director de obras, en septiembre, ya tu capital político, hoy ya está, el propio Mario reconoce, ¿verdad? Mario a veces no puede salir a la calle, hoy por la gente porque es normal, pasó con todos los intendentes. Yo me caía en un bache, decía bache pasó con todos, ¿verdad? Pero por eso digo, vos puedes tener muy buenas intenciones, pero llegás allí, al municipio, te encontrás con un monstruo. ¿Sabe cuál es el Entonces, problema desde un principio tenés que armar, no es que vamos a ganar nomás las elecciones y después vamos a ver qué hacemos, ¿verdad? Como decía Pedro Fadul, eso es como ganar el primer tiempo un partido de fútbol y después el segundo tiempo perder por goleada. Porque el objetivo no es ganar nomás las elecciones, el objetivo es ganar las elecciones y después saber qué hacer. Y es lo que le pasa hoy a Mario Abdo. ¿Y qué pasa con Mario Abdo gana el poder, llegó a la presidencia de la República y ahí tenés la mitad de su gabinete, tiene plata y no tiene ejecución presupuestaria. Ahí le tenés al pobre BIMS. Muy buenas intenciones, pero no mueve el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, tenemos este problema de recesión tremendo, ¿verdad?
Yo creo que a eso ya tenemos que apuntar, me parece. Ya mirando a futuro, pues ya ahora vamos a entrar otra vez en la intervención, a no ser que existan causales o decir manejo de dinero, pues adelante. Pues ya no hay, ¿qué va a hacer ahora un año y medio? Exactamente. Cuando el capital eso. político de un intendente hace una encuesta ahora mismo, en las redes sociales, en la calle. O sea, un detalle nomás, Jorge. 30.000 millones de guaraníes supuestamente es el dinero que se tenía presupuestado el año pasado para hacer obras de desagüe pluvial. Oscar Rodríguez decía esta mañana en la radio, no, eso se reprogramó, usamos para comprar retroexcavadoras. Y al final Patria termina pidiendo un informe, solicitando un informe para ver en qué se gastó, porque la Junta nunca autorizó una reprogramación. Entonces, ¿dónde está la plata? Te vuelvo a preguntar lo mismo que al comienzo, ¿verdad? Y la plata de FONACYE es 50.000 millones de guaraníes. Pero eso depende del MEC. Lo de FONACYE depende del MEC, del Ministerio de Educación. No obstante, quería contestarle a Jorge. Depende del MEC, eso, bueno, después vamos a hablar. Eso No, de Sí, esa nos vamos a ir a ejecución otro otra lado. vez Sí. tienen que enviar a ellos. Pero, ¿qué pasa La plata con no, la los autorización incautos para que... hacer las obras, no el manejo de la plata. ¿Qué pasa con Sí. el escenario que me dijiste? ¿Qué pasa si nosotros hoy le sacamos a Mario, como vos decís? Podemos tener el mismo escenario, el escenario análogo a lo que pasó de Ciudad Lugo. del Este. Fernando Lugo, Ah. que se victimizó, que le sacaron, que los colorados luego no me dejan gobernar. Que los colorados, ellos nunca luego me dieron nada en la Junta. Ellos luego me pusieron el palo en la rueda. Se victimiza con eso, quedamos otra vez nosotros satanizados. Porque acá no existe más ni siquiera el sector pensante, como dice, colorados y anticolorados nomás. Y siempre pasa lo mismo. Sin embargo, los colorados siempre demostramos tener números más eficientes de lo que dijeron, sabiendo el problema de la ciudad, que por ejemplo solucionarían en 10 días un problema que aqueja a la mayoría, que tiene un problema de estructura mucho más grande, pero estaban No, mintiendo esto al no es editor. reducción, Acá no lo es que nosotros reducción. tenemos Yo que creo hacer que es... nadie puede quitar la cola de la pero jeringa. tampoco No. Nadie, es una cuestión de ninguno. partido. Pero hay con una todo respeto, suerte, no es que pero hay ustedes una los colorados suerte. nomás tienen la solución al No, la varita tampoco. mágica, Hay que ¿verdad? hacer un gran acuerdo, como hay que hacer un gran acuerdo nacional. Lo mismo pasa. ¿Qué pasa con Marito? Marito tiene una escalada en su vulnerabilidad que no va a disminuir porque cometió errores estratégicos, no precisamente por la incapacidad de los colaboradores que tiene, sino que porque cometió errores estratégicos. Primeramente, al no dejarle jurar al presidente, yo creo que este tema es otro debate, ¿verdad? Pero al no dejarle jurar a Horacio, al cometer errores estratégicos, al venir del Vaticano y hablar de Marley y no precisamente los mensajes de paz del Papa, u otros factores que puedan haber independientemente de la incapacidad. Lo que pasa con Mario Ferreiro, tal vez mintió a los incautos, tuvo un blindaje excesivo de muchos medios de comunicación que le Hasta valieron ahora. la posición, que sigue teniendo hasta ahora, porque yo creo, y que creo que con esto vamos a finalizar, Sí. que si Mario era colorado, hace 2 años ya era destituido. Bueno, gracias, consejero, tenemos más tiempo. Gracias Muchas por el gracias, tiempo. muchas gracias. Nosotros vamos a la pausa. A la vuelta hablamos vertederos clandestinos minan Cateura, el eterno problema de la yo basura. Eso es un tema tuyo, pero ya te vamos a despedir porque tenemos otro invitado. Me echaron justo en otro tema, majo. En otro programa hablar con él, porque vos sos presidente de la comisión. Estaba como, no, justamente por eso, por las denuncias que habíamos hecho, Sacaron. pidieron que me saquen de la ¿Y comisión. quién es el presidente de la medio comisión? ambiente. Rodrigo Guillermini. Ah, Rodrigo no, Guillermini. estamos salvados. Bueno, perdón. Bueno, pausa, ya venimos. Yo pensé que iba a cortar. Pues seguimos en la caja negra. El otro tema, Cintia, vertederos clandestinos alrededor de Cateura. Este es nuestro informe, ¿verdad? Sí, señor. Hablamos de barrios ubicados en los alrededores del vertedero Cateura, Santa Librada y Yucutú. Varias veces ya habíamos mostrado y sigue funcionando. La municipalidad y la Secretaría del Ambiente no han intervenido pese a la cantidad de denuncias que ya se presentaron al respecto y la situación en general del vertedero Cateura. Desde el año 84 está ahí, en el mismo lugar, sigue siendo una bomba de tiempo y parte del problema está en manos de la Corte Suprema de Justicia, que tiene que resolver una inconstitucionalidad del año 2017.
la pelea con el municipio de Villa Ayes para que por fin Cateura se pueda mudar, ¿verdad? Un eterno problema. Empresarial que yo a veces no me quiero meter. Es una guerra económica de... Feroces son sí, actores. Que tienen números muy importantes. Pero independientemente de eso, ¿hasta cuándo va a aguantar Cateura? ¿Hasta cuándo aguanta Cateura? Sí, hay varios informes al respecto. En relación a este tema, y a la vuelta del informe, para poner en contexto, vamos a hablar con el ingeniero Jorge Abate, ambientalista. Veamos el informe. La basura que alimenta el río, una bomba de tiempo. El vertedero de Asunción recibe unas 800 a 1.200 toneladas de basura por día. Cateura, por sus condiciones y desde sus inicios, encarna una potencial tragedia. Cada vez que el río Paraguay sube, el debate sobre la pileta de lixiviados de Cateura vuelve con sus facetas alarmistas. El debate dura poco y nunca se concretan soluciones de fondo. Pese a que el tema se instala con cierta frecuencia, se ignora lo más grave. Alrededor de 100 vertederos clandestinos operan en los barrios aledaños a Cateura. Desde hace años, cientos de familias se asentaron alrededor del vertedero entre los barrios Santa Liberada y Yucutú de Asunción para recibir los desperdicios que no pueden ingresar a Cateura. Sin ningún tipo de habilitación y operando en la total ilegalidad, los depósitos clandestinos se multiplicaron y hoy día son la principal fuente de ingreso de los que están fuera del local municipal. En forma artesanal, en menor escala y sin maquinarias que no sean las manos, obreros trabajan separando la basura orgánica de la reciclable. Los productos que se pueden aprovechar son apartados, mientras que los desechos sobrantes son arrojados directamente a la laguna Cateura, que se conecta con el río Paraguay. Esto ocurre a la vista de todos, sin que ninguna institución tome cartas en el asunto. Uno de los temores en torno al vertedero capitalino es que el líquido tóxico depositado en una pileta pueda entrar en contacto con el río Paraguay en las épocas que registra aumento en su nivel. Desde la empresa EMPO, encargada de administrar el sitio municipal, señalan que aún no existe riesgo. Indican que para ocurrir dicha catástrofe, la altura del río debe superar los 10 metros. El dique de contención es de 11 metros. Pobladores de la zona del vertedero Cateura afirman que en días de intensa lluvia, el líquido tóxico resultante de la montaña de basura se escurre y llega hasta las arterias de la zona, inclusive al cauce que desemboca en el río Paraguay. Vertida en gran cantidad sobre agua, este líquido puede ocasionar una alta mortalidad de la vida en el río y poner en grave riesgo de enfermedades a las poblaciones aledañas. Desde la Secretaría del Ambiente sostienen que en realidad el peligro se encuentra en la presencia de los cerca de 100 vertederos clandestinos cuyo efluente entra en contacto con el recurso hídrico. Cateura es un riesgo que incluso llevó al gobierno argentino a manifestar su preocupación ante las recurrentes inundaciones y una posible contaminación por derrame de lixiviados de las aguas que comparte con Paraguay. ¿Hasta cuándo aguantará Cateura? En 2014, la consultora internacional Berger presentó sus números. El año 2020 sería el límite. Bueno, está con nosotros el ingeniero Jorge Abate, él es ambientalista. ¿Qué tal, ingeniero? Gracias por estar. Encantado de estar aquí. Bienvenido, ingeniero. Muchas gracias. El drama de la basura, no solamente en Asunción, ¿por dónde tenemos que empezar? Una cuestión de... Es para preocuparnos ya en estos momentos. Cateura, como presentábamos en el informe, ¿hasta cuándo va a seguir soportando, aguantando todo lo que, no solamente Cateura propiamente, sino lo que está alrededor, esos vertederos clandestinos, nuestros ríos, la preocupación de la Argentina, varios temas, ingeniero? Sí, la verdad que en los alrededores de Cateura hay varios barrios ya consolidados, pero que por ejemplo no tienen, la mayoría de ellos no tienen sistema de recolección de residuos, porque
las calles no dan para meterse los camiones recolectores, el servicio no llega. Entonces es evidente que una familia pobre que está en los alrededores, en algún lado tiene que tirar su basura. Entonces, como no hay disponibilidad de espacio, lo tiran en el lugar más cercano posible. Casi siempre en los lugares cercanos a arroyos, ¿verdad? O en los bordes de los arroyos o de los canales existentes, canales pluviales existentes en la zona, ¿no? Que hay miles ahí, en esa zona está lleno de canales. Entonces, no se sabe si el huevo o la gallina, dónde comienza, porque hay un comportamiento muy poco responsable por parte de la población. Tenemos en Asunción mismo, cuando llueve la gente tira sus desechos en los raudales, ¿verdad? Entonces, no es un problema municipal solamente, es un problema también del comportamiento de la gente que encuentra en el raudal el mejor camión recolector. Y eso finalmente llega a entorpecer todo el sistema pluvial, que sabemos que es un problema, porque en muchos de los lugares donde el desagüe pluvial revienta o no puede entrar donde corresponde el agua pluvial, entonces se descubre que está lleno de basura. Eso es porque la gente tira en la correntada de agua. Hemos visto, hablábamos recién, la fotografía de esos caños amontonados de basura. Ahí en la zona muy cercana donde yo vivo está Telefuturo y la cooperativa universitaria, ¿verdad? El problema ese que vimos con las últimas lluvias, pues se sacaba muchísima basura del lugar donde tenía que infiltrarse el agua. Entonces no hay rejilla que aguante. En la época que antes que se haga el Metrobús, en el Eusebio de Ayala, por ejemplo, que tiene desagüe pluvial, una gran parte del Eusebio de Ayala, no entra el agua en el desagüe pluvial. ¿Por qué? Porque estaba lleno de basura. La gente tira la basura en los raudales. Entonces, por supuesto, la función del desagüe pluvial, que es absorber inmediatamente el agua de lluvia, no se puede cumplir. Entonces tenemos un problema serio de comportamiento urbano. O sea, pareciera como que los paraguayos no sabemos vivir en colectividades, porque cuando tenemos un problema con la basura, lo primero que hacemos es deshacernos de ella, no importa en dónde lo tiramos, ¿no? Entonces tenemos el problema serio, ¿no? Eso justamente, ingeniero, iba a acotarle, hay como una suerte de problema cultural en el sentido que hay un desprendimiento, no solamente material de la basura, sino mental. Vos agarrás, atás tu bolsa, pones en el basurero y te olvidás. Claro. Es como que ese problema no existe para nosotros. Así mismo. Yo creo que hay muchas maneras de minimizar desde la producción misma de la basura. Empieza el famoso las 3R, ¿verdad? Reducir es saber lo que vas a comprar, no compres cosas que tienen mucha producción de basura, ¿verdad? Reutilizar, hay muchas cosas que se pueden reutilizar una vez que se termina su vida útil, y después está el reciclaje, ¿no? Para el reciclaje hay medidas que en muchos países ya han sido incorporadas, que por ejemplo cobrar a las familias, cobrar las tasas de recolección y disposición final, cobrar por separado. Si es que la familia separa sus residuos, paga una tasa. Si no separan sus residuos, paga una tasa mayor. ¿Por qué? Porque existe en la ley, incluso paraguaya, en la ley de residuos sólidos, el principio contaminador-pagador. Cuando uno mezcla todos sus residuos, está transfiriéndole un problema a la municipalidad y al medio ambiente, ¿verdad? En cambio, separando la basura, ¿verdad?, en reciclable y no reciclable, uno puede estar favoreciendo a la gente que trabaja con los reciclables y al mismo tiempo minimizando la producción de residuos. Pero en ese punto, yo el otro día preguntaba y no me pudieron responder. Eso le consulto acá al ingeniero. Supongamos que yo en casa haga esa tarea de reciclar ya con los chicos desde separar los residuos. Separar, ¿no? Sí. Pues al final viene el recolector y mete todo en un lugar. Claro, es que no hay que darle al recolector. Hay que darle al carretero que pasa por tu casa. A ese hay que darle. Al carretero hay que darle. Y si le da al recolector, si lo da separado, es muy probable que el recolector no lo mezcle. Si él identifica que vos separás el residuo, ellos lo apartan y ponen en bolsas a los costados, que constituye el extra del recolector. Porque muchos de los recolectores tienen sus bolsas a los costados colgando, entonces cuando ven que hay reciclable en lo que están recogiendo, ponen los costados
Se van a Cateura, antes de llegar a Cateura ya le tiran la bolsa de los costados, que son reciclables, a amigos que están también, que forman parte del clan. O sea, que puedo hacer yo esa tarea hoy desde mi hogar. Pero tenés que decirle, en todo caso, si no pasa el carretero por tu casa, tenés que decirle al recolector municipal que ojo que vos estás separando y que usen y que no mezclen de vuelta, porque si no, Claro. no cumple la función. Claro. ¿Verdad? Ahora, en el tema Cateura, volviendo, no una cuestión técnica, que decíamos hace rato, ese problema que tiene Farol, porque son las dos, creo, únicas empresas que hacen exposición final de residuos. Hay otra manera, lo que le contaba en el corte, por ejemplo, que me contaba la semana pasada, desde Caacupé estamos trayendo basura. Sí. O sea, imagínate desde dónde y que tiene que cruzar toda la ruta 2, lo que implica esos camiones grandes cruzando, haciendo todo ese trayecto. Y creo que la de Caacupé va a Chacoí, cruzando otra vez nuestro puente que ya está colapsado. Que entre paréntesis, si queremos hacer otro puente, y hay tanta campaña de bombardeo, por cierto, que no, por eso digo que se quiere hacer una obra y ya empezamos con una campaña. Pero, ¿qué se puede hacer, por ejemplo, para que la basura de Caacupé o del departamento central no venga acá a Asunción? Yo no digo por una cuestión de que cuidado, por una cuestión de lógica, ¿verdad? Todo ese trayecto, ese traslado, lo que implica, ingeniero. Mira, yo creo que los municipios del interior tienen que hacer una disposición colectiva, varios municipios juntarse y hacer en un lugar que convengan entre todos, que puede ser un lugar cercano a una de las ciudades, cercano en el distrito mismo. Cuando la basura recorre más de 30 kilómetros, ya empieza a ser muy poco rentable. O sea, empieza a ser un costo muy alto. Y ese costo hay que transferirlo al usuario. Es probable que la Municipalidad de Caacupé esté absorbiendo una gran parte del costo del traslado de estos residuos, porque está viniendo prácticamente 60 kilómetros. De Caacupé a Chacoí hay 60 kilómetros aproximadamente. Eso es tremendamente oneroso, ¿verdad? Y si lo va a cargar a la espalda del usuario, del frentista, vamos a decirlo así, es muy costoso. Es muy probable que la municipalidad esté absorbiendo ese déficit. Entonces, si la municipalidad de Caacupé, ¿con quién puede hacerlo? Con Piribebuy, con Upacaraí, claro. Hay lugar. Lo que pasa es que hay que buscar lugares y nadie quiere Cateura en sus patios. Por ejemplo, las intendencias municipales y los concejales muchas veces buscan los lugares más bajos, los lugares deprimidos. Y acá es exactamente lo contrario de lo que hay que hacer. Hay que buscar los lugares más altos donde la napa freática está muy abajo, ¿verdad? Y no los lugares, los humedales o los cercanos a los nacimientos de las aguas, de las nacientes de los arroyos. Hay que buscar lugares altos para hacer una disposición final segura. Pero hay que buscarlo entre varios municipios. No vale la pena que la municipalidad de la categoría de Caacupé esté haciendo un relleno sanitario para ellos solos. No tienen, hay que buscar la economía de escala. Hay que buscar, por ejemplo, 3 o 4 municipios cercanos, entre todos se ponen de acuerdo, es una cuestión de concertación política. Ya no importa aquí los colores de la municipalidad. Ingeniero, ¿cuáles son los riesgos de que un vertedero como Cateura, por ejemplo, siga operando en un lugar donde hay humedales, zona baja, justamente lo que usted estaba explicando recién? En el informe poníamos que hay ciertos estudios que establecen como el año 2020, otros dicen el año 2020, ¿verdad? Sí. Como el límite de Cateura. ¿Usted cree que coincide con eso o tiene otra perspectiva? Me parece, sí, responder a la vuelta a la pausa. ¿Cómo no? Cortito, ya venimos. Podemos ver que alrededor del relleno sanitario Cateura tenemos varios rellenos clandestinos que ya están apostados hace décadas. Nosotros como Municipalidad de Asunción somos la autoridad, según ordenanza municipal, de hacer las intervenciones en la zona. Ahí tenemos un problema, dos problemas graves, un problema ambiental y un problema social,
que debemos encarar de un punto de vista interinstitucional. Muchas familias que viven de los residuos hoy están apostados en ese sitio, haciendo una mala disposición del subproducto que no les sirven, ¿verdad? Van a arrojar en los humedales. ¿Para qué? Para ganar territorio o para ganar terreno y poder construir sus viviendas. Eso está penado por la ordenanza 408, también está penada por la ley de residuos sólidos de la República del Paraguay. Nosotros hicimos varias intervenciones en la zona, principalmente verificando a los vehículos de gran porte, carreteros, camiones que van a arrojar sus residuos hasta la zona del relleno sanitario Cateura. Muchas de esas empresas que van a arrojar sus residuos en la zona del relleno sanitario Cateura fueron notificados. Principalmente el impacto que se produce en la zona, podemos hablar del punto de vista de lo ambiental, ¿verdad? Está penada el relleno de humedales por la Ley de Recursos Hídricos del Paraguay. Tenemos problemas principalmente en la salud del ecosistema y también tenemos problemas en la salud humana a causa de la mala disposición de los residuos. Los humedales cumplen un valor importantísimo en las épocas de inundaciones porque son las que regulan las inundaciones y también son las que filtran el agua para que el agua podamos mínimamente tener potable para poder beber. Los humedales también son capaces, son los generadores de alimentos, principalmente los peces que se crían en los humedales, ¿verdad? Entonces, digamos que al intervenir con más las acciones en los humedales, estamos teniendo problemas de inundación, estamos teniendo problemas de infiltramiento de agua y estamos teniendo problemas de la falta de producción de peces para la alimentación humana. El tema de la basura, Cintia, ingeniero, acá tenemos así como el problema del desagüe pluvial, los raudales, eterno problema en Asunción, sí, que es una caracol para todos los intendentes, un dolor de cabeza tremendo para cada intendente. Y si este tema no le damos una solución, un corte definitivo, pues tenemos lo que decía este director David Cardoso, que nos recuerdan también desde el Ministerio de Salud los problemas del dengue, chikungunya, zika, que tienen mucho que ver con la basura. Con el tema de la basura, ¿verdad? ¿Qué le preguntaste antes de ir a la pausa? Sí, ¿hasta cuándo podría aguantar Cateura en las mismas condiciones en las que está, teniendo en cuenta el tipo de terreno, ¿verdad? El tipo de terreno ya está predeterminado de mucho tiempo atrás, vamos a decir mucho antes. Podemos decir que así como ha venido evolucionando Cateura, puede todavía dar unos años más técnicamente, 2020, 2021, inclusive 2022. Eso lo determinará probablemente el Ministerio del Ambiente hasta dónde. Pero hay una preocupación ya desde la propia empresa, EMPO, que quiere ya mudar hace tiempo su disposición final y no le han dejado. Ellos compraron territorio en Villa Ayes, ¿verdad? Cercano a la zona donde hoy tiene su relleno sanitario, el Farol. Entonces, el problema viene a ser político, o sea, hay rivalidades políticas porque el intendente de Asunción no del color del intendente de Villa Ayes, le han trabado, ¿verdad? Y el Ministerio del Ambiente, en vez de darle realmente la licencia como debería haberle dado hace tiempo, ¿verdad? Se llegó a una situación que ahora está en la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Pero si es que hay un relleno sanitario ahí cerca, ¿por qué no se permitiría otro relleno sanitario? Además, no se puede hablar de cerrar Cateura si no se habilita otro relleno sanitario. Así es simple. Cerrar Cateura es basura en la calle, es salud pública. Claro. En ningún país del mundo, ¿verdad?, se puede hacer una cosa así. Es más, le digo que incluso la recolección de residuos no se puede suspender por huelga, por ningún motivo. ¿Por qué? Porque salud pública, la basura en la calle es salud pública. Afecta a la salud directamente de las personas. No es solamente una cuestión ambiental, es una cuestión de salud pública.
Entonces, para habilitar otro sitio de disposición final donde se vaya a ir toda la basura de Asunción, tiene que habilitársele, la SEAM tiene que darle la licencia ambiental, y si cumple con todas las normativas técnicas y con todas las especificaciones técnicas, tiene que darle esa habilitación. Que hablamos hace rato cómo instituciones se tiran la pelota. Tenemos otra parte de la nota con David Cardoso, el director de gestión ambiental de la municipalidad. Reconoce la existencia de vertederos clandestinos. Hace 2 años que reconocen. No le pueden notificar porque dependen de otras instituciones. ¿De quién? Ministerio del Ambiente. Vamos a escuchar, a ver. Lo que se filtra normalmente son los famosos lixiviados, ¿verdad? Que son la descomposición de los residuos que se arrojan, ¿verdad? Que tienen que ir a una pileta especial para su depuración y decantación. Y hoy estos rellenos, o sea, estos vertederos clandestinos están produciendo lixiviado también, que principalmente va a afectar al agua, ¿verdad? Va a contaminar el agua dulce, que es la única agua que podemos beber, y también genera varios impactos en la fauna y en la flora local. No solamente ahí tenemos problemas con la basura, tenemos problemas con la SAP también, que en zonas muy cercanas está arrojando sus residuos a cielo abierto. Entonces son cosas que tenemos que ir viendo, insisto, ir trabajando en forma interinstitucional para poder brindar una verdadera solución a la zona de los bañados de la ciudad de Asunción, tanto bañado sur como bañado norte. Necesitamos trabajar un sistema de viviendas para las familias y por sobre todo dignificar el trabajo que hoy ellos están realizando en esa zona. Obviamente los perjudicados directos son los habitantes de la zona, ¿verdad? Debemos urgente hacer una intervención, y cuando hablo de intervención no estoy hablando solamente de punición, sino que también estoy hablando de intervención para conocer, ya sabemos, ¿verdad? Pero debemos hacer un diagnóstico social de lo que hoy está ocurriendo en la zona. Urge relocalizar a esas personas y devolverle el cauce a los ríos y devolverle la salud de los humedales, que es fundamental para la salud del ecosistema y para regular las grandes inundaciones que hoy tenemos, porque la función de los humedales es la regulación de las inundaciones, y hoy nosotros lo que estamos haciendo estamos taponando humedales con basura, y el humedal no puede ejercer su rol natural. Entonces hoy tenemos esta grande catástrofe, que es una parte del grave problema que vivimos el viernes. En relación al tema de vertederos clandestinos, ingeniero. Sí, yo creo que los vertederos clandestinos se ubican en 2 tipos de terreno, o privados o públicos, ¿verdad? Si es público, normalmente suele ser municipal. La ley ambiental, ¿verdad?, dice que el Ministerio del Ambiente puede directamente ir a un terreno donde se está disponiendo residuos en situación de no tener permiso, y le tiene que caer con la legislación. No cumple el EIA, no tiene licencia ambiental, entonces ya da pie directamente al Ministerio Público para que aplique la ley 716, delito ecológico, directamente. O sea, no puede ser, ¿verdad?, que se estén escudando de hacer, decirle a la gente que por favor no tire, vamos a hacer una campaña, a estar limpiando los arroyos. No hay que ensuciar el arroyo. Al que ensucia hay que caerle con la ley. Sobre ese punto, ingeniero, gracias por mencionar. El año pasado tocó ir a la Ñemby porque me pasó una denuncia y le había puesto un título, hicimos una publicación en hoy, el arroyo que sangra. Porque el agua que corría por ese cauce hídrico era de color rojo. Y era una empresa de vaquero, propietario en Oriental, que no tenía una planta de tratamiento. Sí. Le caía al Ministerio del Ambiente, le multaban y le clausuraban por 3 meses. Le era más barato parar 3 meses, parar 3 meses la fábrica, pagar la multa y después volver. Y después tenía que de vuelta hacer la denuncia, todo el proceso, operaba 1 año. Entonces por eso coincido por 100% con lo que usted dice.
ya basta de multitas, ¿verdad? Y esto que Sino dice directamente es crimen. Una fiscal en Lambaré le imputó a un ciudadano que le filmaron, estaba tirando la basura al raudal. Ya no, yo me parece que ya no funciona más el tema de llamarlo y decirlo. Hay que crear conciencia, porque si no, las consecuencias van a ser terribles. El Ministerio Público es que tiene que actuar también. La ley 716 de penalización del delito ecológico es taxativa, directamente. Tiene hasta pena privativa de libertad para cierto tipo de delitos. Entonces, yo no entiendo por qué no actúan conjuntamente. El Ministerio del Ambiente determina la responsabilidad a quien le corresponde y le imputan directamente al culpable, ¿verdad? Y si es municipal el predio, es la municipalidad responsable. Que la municipalidad diga que hay muchos vertederos clandestinos, está diciendo yo soy un irresponsable por no actuar para que esos vertederos no existan. La excusa es un diagnóstico social, eso decía recién el director de gestión ambiental. ¿Qué diagnóstico social ante hechos de flagrancia? Porque es delito. Social, ¿en qué sentido? Que hay mucha gente... Claro, que hay mucha gente que depende de eso, sí. El famoso Ixinyananga, ¿verdad? Y claro, pero también una cuestión social ahí decir, ¿verdad? Sí, pero es delito. En nombre de la pobreza... No se puede justificar todo. No se puede. Con ese criterio fue que el Banco San Miguel se fue llenando de basura. Por ejemplo. Porque al construirse el acceso a Ambiguá por la calle San Estanislao, se elevó un poco el perfil del terreno para hacer la ruta, ¿no? Inmediatamente la gente identificó que al borde de la ruta se podía poner vivienda, ¿no? Entonces, como es terreno municipal, la gente fue invadiendo. Y tanto los camiones que llevan restos de elementos de construcción como los camiones recolectores de la basura empezaron a entrar a depositar la basura en esos sitios donde la gente mismo le pedía para aumentar la elevación de su terreno. Incrementar la elevación del terreno, entonces podían estar en un terreno más firme y ya no tan supeditado a las inundaciones. En la zona del Banco San Miguel es una zona declarada reserva ecológica. Sí, del año 2005. Del 2005, porque ahí querían hacer el puente famoso. Y a mí me sorprendió, entre paréntesis, los arquitectos que presentaron un informe y dijeron, no, el puente tiene que estar donde están construyendo los edificios corporativos de las instituciones, 5 ministerios que se van a mudar a la zona del puerto. Yo digo, ese puente tiene que tener 120 metros de altura. Y vamos a bajar al costado del Palacio de Gobierno, vamos a meter los camiones allí. Vamos a meter los doble ejes por España, Mariscal López, la Costanera. Es una cuestión de sentido común, te dice que ese puente tiene que estar ahí en Costanera Norte, por una cuestión elemental que es la conectividad, que es lo que se quiere, puedes comprimir el otro. Exacto. No venir a cargar acá en el microcentro de Asunción otra vez, ¿verdad? Pero esa es otra discusión, porque querían hacer el Banco San Miguel, que ahí tenés Está lleno de basura entonces eso, ingeniero, actualmente. Está lleno de basura, hay una gran cantidad de toneladas y toneladas de basura. Yo había hecho un proyecto, justamente una consultoría que me habían asignado, y hice un plan de gestión del Banco San Miguel para remediar la situación, y ahí hay que sacar mucha basura. Yo le decía cuando usted llegó, ingeniero, y le agradezco porque tenemos que cerrar ya. Lo conozco hace 20 años, ya en la época de Altervida. Hemos avanzado en este tiempo, en nosotros los paraguayos, en tomar conciencia de lo que implica cuidar, más allá de las campañas que suenan muy bien para las fotos, etcétera, etcétera, pero llega, o para captar fondos, recursos, etcétera, etcétera. Pero hemos avanzado en este tiempo, ingeniero. Yo creo que sí. Nunca se vuelve atrás, vamos a decir. Yo creo que hay una mayor conciencia, sobre todo veo en jóvenes y en la población de las escuelas y los colegios, ¿verdad? Ellos a veces nos enseñan lo que tenemos que hacer. Yo creo que hay una mayor conciencia. Lo que falta es un mayor control y lo que falta es la punición. Claro. A mí me parece que hay que castigar, o sea, y hay que premiar a la buena acción. Por ejemplo, separar los residuos. Tiene que venir, separar los residuos en la casa, en las empresas. Nosotros trabajamos con empresas que separan residuos en su institución, ¿verdad? Hay que llevarla a la casa y hay que gestionar
solamente aquello que tiene que ser gestionado para el relleno sanitario. Lo otro hay que dejarlo ya para que se transforme en un bien para la gente que necesita. Ingeniero, gracias por su tiempo, muy amable. Muchísimas gracias. Nos vamos. A ustedes. Gracias, ingeniero. Nos Aprovecho y le vamos. mando un saludo. Mañana el Día de la Madre. A mi esposa, Rosana, a mi madre, Lucy, y a mi suegra también, Alba. Por el Día de la Madre. Sí, yo a mi Y vos mamá, también. a mi Vos sos mamá, vos yo sos soy mamá, la mamá de Tadeo. Felicidades por Sí. mañana. Muchas gracias, señor. Bueno, gracias por acompañarnos. Nos reencontramos el próximo martes. No se muevan ni canal. Viene Oscar Lovera, hace Escena del Crimen. Buenas noches.